Hola, Osías. Muchas gracias por aceptar esta invitación para conversar con Bienal de Performance. Buenos días para mí, buenas tardes para vos. Estás en Berlín, te mudaste a la ciudad de Berlín a principios de año porque fuiste invitado por el programa de artistas en residencia del DAAD, del Deutsche Akademische Austauschdienst, del Servicio de Intercambio Académico Alemán. Es un programa muy importante, muy vibrante del escenario cultural europeo. Es una beca que han recibido artistas muy interesantes como Mona Hatoum, Dan Goldin, Damien Hirst, Christian Boltanski, en fin, una larga lista de notables artistas recibieron el beneficio de esta beca. Te invitan a vivir durante un año en la ciudad de Berlín y y te ofrecen las condiciones para que vos puedas desarrollar un proyecto artístico con total libertad, tengo entendido. Entonces, en principio, preguntarte cuál era tu plan, cuál era tu programa de trabajo dentro del marco de esta residencia y, digamos, qué cambios sufrió ese plan a partir de esta coyuntura tan inesperada, tan sorpresiva, perdón, como es la coyuntura de una pandemia como la que estamos viviendo. Bueno, aunque ya nos saludamos previamente, hola de nuevo. Hola de nuevo. Gracias por gracias por la invitación. Acá sí, son las 2 de la tarde más o menos. No, son las 4, mientras que ya es temprano. La invitación, yo llegué acá a Berlín con la invitación de edad en enero de este año, del 2021. Justamente como explicabas, esta beca de residencia lo que te ofrece es estar como un año en este contexto berlinés con una institución a la cual le podés pedir distintos tipos de apoyo para desarrollar tu proyecto. Yo la verdad se me mezcló un poco el proyecto de la edad y coincidió con una invitación a la Bienal de Berlín. Entonces, justamente estas dos situaciones terminaron siendo asociadas, en donde mi trabajo a desarrollar dentro de la Bienal también tiene su respaldo por la beca de ADE. Lo que tiene igual quizás, si vamos a hablar específicamente de la beca esta, es interesante que no te piden que desarrolles un proyecto en específico, lo cual es bastante interesante para lo que podrían llegar a ser otro tipo de becas internacionales que te piden que tenga un desarrollo, un fin, etcétera. Claramente yo vine acá igual con las ganas de aprovechar esta situación y poder ver hacia dónde hacía foco. Entonces, cuando llegué acá, mi perspectiva en esta residencia era continuar entendiendo como ciertas prácticas asociadas a que venía trabajando en Buenos Aires como con un grupo de estudio, asociadas a la relación en el cuerpo y cierta instancia que pueda haber de frontera entre el momento del ensayo y el momento de la exhibición de la obra. O sea, ¿qué pasa en ese momento de frontera? Y en donde estábamos descubriendo con el grupo de estudio con el que estábamos que podía llegar a haber algo hacia adentro, en el momento que uno elabora los ensayos, muy terapéutico, y es para el grupo en sí mismo, por el tipo de desarrollo de obra que estábamos haciendo, y hacia afuera queríamos entender cómo se podía eso, más allá de una obra formal, con sus situaciones técnicas, luces, coreográficas, etcétera, cómo se podía extrapolar hacia el exterior. Ujú. Entonces estábamos trabajando una situación de poder hacer obra y talleres, todo al unísono y de manera simultánea. Eso era un poco lo que estábamos trabajando últimamente. Y acá la Bienal de Berlín era traer un poco esas experiencias, más de un modo más escultórico, fotográfico y de registro, y tratar de llevar eso a una instancia de talleres abiertos, donde poder compartir estas experiencias. O sea, como ciertas experiencias más del ensayo, transformarlas en experiencias de una práctica de taller. Ujú. Me preguntaba entonces qué formato expositivo o qué formato de trabajo tuviste que adquirir a partir de las nuevas restricciones por el distanciamiento social y preventivo, porque digamos, tú hablas de un trabajo con un grupo de estudio, hablas de un trabajo con otros cuerpos, y si bien trasladabas la experiencia a Berlín en un formato más pequeño, más expositivo, quizás y con objetos reemplazando a los cuerpos, corregime si me equivoco, me imagino que Okay. también tendrías el deseo o
la necesidad del plan de trabajar abriendo la convocatoria y en colaboración con otros performers. Entonces, Sí. hasta tanto la situación no se modifique. Yo sé que en Alemania las cosas están un poco diferentes a como están en la Argentina, porque han ido abriendo, sea una serie de actividades que aquí todavía están muy restringidas. Digamos, cómo pensás llevar esto adelante, si ya has pensado en un plan B, o si estás en realidad tratando de capitalizar este tiempo más introspectivo, en donde te ves obligado a trabajar quizás en soledad. Digamos, bueno, un poco eso. Yo sé que ya habías una primera etapa de tu colaboración con la Berlín Biennale, que este año la cura un equipo la dirige un equipo de curadores iberoamericanos. Esto es muy interesante. Bueno, digamos, sé que habías presentado una primera etapa de ese trabajo. ¿Cómo continúa, entendiendo que hay que, bueno, adaptarse a una coyuntura tan sorpresiva como esta? Eh, Este estado, como a todas, a todos, como nos atraviesa medio montaña rusa de sensaciones, ¿no? Como claramente el primer impacto cuando todo se empezó a cerrar, y además con esta sensación de doble cuarentena. Yo siento como una cuarentena en Berlín y una cuarentena en Buenos Aires, porque estoy como completamente en comunicación. Tengo como el día partido al 2, como mi día empieza en Berlín a las 10 de la mañana y después empieza en Buenos Aires a las 4 de la tarde, ¿no? Mm. Eh, entonces, esta situación de primer impacto fue completamente introspectivo, y diría que creo que lo podemos escuchar con mucha gente, los que más o menos tenemos el beneficio de estar en una situación económica más o menos tranquila. Mm. Fue un poquito ahora a la distancia, fue un lindo momento, como de poder parar cierto tipo de máquina Mm. y de recapitular un poco los modos de producción, que hemos entrado a una vorágine súper extraña, en donde yo ahora me doy cuenta como qué locura, como el ritmo con el que estaba trabajando, ¿no? Eh, entonces, ese primer momento fue de introspección. Luego, esta exposición que estoy haciendo en la Bienal ahora, que después es como esta primera parte, digamos, como una parte más de laboratorio, con esto que ya había comentado que traje desde Buenos Aires, de estas experiencias, continúa. Ahora, bueno, reabre la inauguración, reabre la exposición, y en agosto reabriría la Bienal. Yo tenía pensado como toda esta experiencia, como les comentaba, como llevarla a esta instancia de workshops, entonces tener un contacto humano, y un poco ver cómo derivaba estas prácticas que habíamos aprendido en Buenos Aires acá. Esta instancia del COVID hace que para mí tiene algo de repente muy novedoso e interesante, es que volvemos a trabajar con el grupo de Buenos Aires, lo cual en su momento era prácticamente imposible que vengamos todos acá a Berlín a seguir trabajando con esto, pero de repente empieza a haber como un traslado de todas esas voces y esas sensibilidades hacia un nuevo formato del cual estamos como intentando elaborar para esta nueva etapa, y en donde empieza a sentir como una necesidad muchísimo más interesante de trabajo grupal y de seguir profundizando con el mismo grupo, y no, como no yo tan individualmente haciendo los workshops con otros, que también me gustaría poder hacerlos si las condiciones lo dan, pero sino como el grupo, no pudiendo estar físicamente juntos, puede elaborar proyectos para con otros, como una suerte de entidad grupal. Entonces estamos en este preciso momento viendo cómo esos talleres los transformamos en una situación más no tanto del contacto con la voz, sino del contacto, perdón, no tanto del contacto entre cuerpos, sino del contacto entre voces, que la potencia sea la voz, tratar de eliminar un poco la imagen y ver cómo reacciona un otro a ciertas indicaciones, ciertas voces, ciertos estímulos a través del teléfono, como un poco irnos hacia el fax, digamos, como retroceder un poco en esta temporalidad que también es tan disruptiva con lo que provocan Claro, qué los delays interesante, porque tecnológicos. yo justamente me preguntaba, ¿no? Tu obra, que está tan fuertemente apoyada en la presencia y en la potencia, diría, del cuerpo, su potencia poética, su potencia política. ¿Cómo, hacer, digamos, cómo seguir trabajando en esa línea de investigación, pero desmaterializando por completo digamos,
el objeto protagónico de tu trabajo, que es el cuerpo, ¿no? Y ahora que me decís que estás trabajando a la distancia y, digamos, haciendo uso de la tecnología, ¿no es cierto? Que es todo un gran tema a partir de esta situación también del confinamiento, ¿no? ¿Qué uso hacemos de la tecnología y cómo incorporamos la tecnología ya no solamente a nuestra vida, sino también a nuestra metodología de trabajo? Este, nada, pensaba en cuán poco tiempo, qué distancia has tomado o has tenido que tomar de trabajos como el que presentaste, por ejemplo, en la programación de la tercera edición de la Bienal, Abedía, o el trabajo que presentaste en el Fine Arts Center en coreografías de sal, ¿no es cierto? Que además también de alguna manera ponía en tensión crítica el concepto de exposición, porque era una instalación que contenía una performance, que contenía un taller, y normalmente las fronteras entre esas prácticas se veía totalmente diluida. Digamos, me fascina también cuán rápido, en cuán poco tiempo incluiste la tecnología como una herramienta de trabajo, y también en cuán poco tiempo, cuán lejos estamos de quienes éramos. Hace muy poco tiempo escuché a Voluspa Harpa, la artista chilena extraordinaria, decir, nosotros ya veníamos distanciándonos de los cuerpos en el mundo de antes. Las dos cosas que dijo me fascinaron. Habló de un mundo antes, o sea, evidentemente ya estamos en otro mundo, y de un distanciamiento del cuerpo, que ya se venía sucediendo. En tu trabajo pienso que es todo lo contrario, que vos siempre, digamos, insististe y machacaste con el cuerpo como un protagonista de tu obra. Sin embargo, ahora veo que estás pudiendo y teniendo que resolver de otra manera. Eh, hice como dos anotaciones que también son como sí, pequeñas frases que recordé que estamos hablando con este grupo, pero una pregunta que nos hacíamos era cómo perforar la tecnología. Si la tecnología puede ser algo perforable, atravesable, por ende táctil, penetrable, Mm, y también cómo sensibilizar la pantalla, o cómo volverla un poquito más analógica. ujú, Quizás bajo esa situación, que también quizás también eran las mismas preguntas de cómo perforamos el cuerpo, cómo penetramos otros cuerpos, cómo nos sensibilizamos entre las pieles. Eran como preguntas, lo que pasa es que ahora la densidad que estamos atravesando, o la sustancia que estamos atravesando, es un campo inmaterial, como es la tecnología, pero quizás le podríamos aplicar las mismas premisas. Estamos intentando como verificar, tratar a la tecnología como un cuerpo, quizás, a ver si eso es posible, eh, pero justamente para poder tener una llegada sensible al otro. Después acá entra como otra instancia que creo que es algo que, no sé si nos tira a todos, pero a mí me tira la palabra del volver, que me parece que es algo a lo cual habría que tener un poco de cuidado. O sea, decimos, bueno, vamos a hacer estas prácticas para luego volver con el cuerpo a hacerlas. Me parece que ahí tengo dudas de cómo va a ser ese volver. ujú. Casi que la palabra no tiene sentido, como que no vamos a volver a ningún lado, de las características como las conocíamos, ojalá que sean mejores, a las cuales volvamos, pero pareciera que esto nos está impulsando hacia otro lugar directamente, ¿no? Como que se nos corrieron la línea de la ruta y dijeron, bueno, por acá. Eh, entonces hay que ver cómo va a ser la sensibilidad entre cuerpos en un futuro cercano. Y claro, para mí es un contraste absoluto estar la idea del pegote, por llamarlo de alguna manera. Para mí el pegote grupal, las últimas prácticas era dormir, hacer experiencias de dormir cucharita entre 60 personas. Entonces, bueno, de ahí al COVID hay como eh, Es un interesante abismo. porque es lindo, porque no dejas de utilizar ciertas palabras que tienen una connotación erótica. Vos hablaste de penetrar, de perforar, y yo pienso que hay como toda una situación de la erótica del trabajo, siendo el espacio del trabajo un espacio tan libidinal, donde uno realmente puede, digamos, poner su líbido. Y entiendo que en tu trabajo esto está puesto de manifiesto también en términos como conceptuales, ¿no? Esta cuestión de la erótica ya no tiene solamente que ver con el acto sexual, sino con una erótica mucho más
Ujú, expandida. Entonces, me interesa cómo seguís pudiendo abordar en términos conceptuales que te sostiene, que sostiene tu obra, a pesar de que hayan cambiado tan radicalmente las reglas del juego, ¿no? Entonces es ujú. interesante cómo podés empezar a pensar en viejos términos aplicados a una nueva situación. Mm. No, justo mientras hablabas estaba pensando en esta imagen de atrás que es una Sí, de las imágenes que llevo a la, quizás acá se ve un poquito mejor. Eh, es una de las imágenes que está dentro del proyecto de la Bienal de Berlín y que es un señor mayor que está en un psiquiátrico, en un hospicio, en el hospicio de las Mercedes, que es lo que ahora es el Borda. Eh, y hay unos guardias que lo están reteniendo y poniendo una sábana, porque su locura era estar desnudo. O sea, era un nudista. Entonces, para la época, perdón, acá dice hospitales, el Hospicio de las Mercedes se llama, sí. y lo que dice, esta es una foto del Archivo General de la Nación, ¿no? Estaba pensando que estos podríamos ser nosotros si este es el COVID, ¿no? Como que sería como que todos queremos salir desnudos y de repente, tipo, no, hacia adentro y tapados. Eh, pero hay algo muy interesante de esta foto del Archivo General de la Nación, que es la parte de hospitales, que tiene todo, el Archivo General de la Nación tiene una parte muy interesante de hospitales, que eran las enfermedades psiquiátricas para aquel momento, Ujú. y esta en la parte de atrás dice, o, así esta imagen, la parte de atrás dice algo así como, oh Padre Adán, esta es la mía, y este hombre que quiso, como el primer hombre, andar desnudo, es sujetado y cubierto por sus guardianes. Eh, Eso es un poco lo que Es una dice frase atrás. extraída de la Divina Comedia de Dante. Te quería preguntar por estas imágenes en particular que nos estás compartiendo. ¿Son imágenes de tu archivo personal o son referencias con las que estás trabajando en este momento? Haciendo quizás un poco de referencia a lo que fue también mi participación el año pasado en la Bienal, en Ujú. Ave Día, Ave Porco, esta instancia de trabajar con el archivo a mí me sirve como muchas veces de puntapié para hacer como de resorte. Ir a un archivo como es el General de la Nación o en Ave Porco, encontrarme con las imágenes, fotos, personas, restos, y como que a partir de ahí poder elaborar sí, ciertas ideas que estoy trabajando solo o con otros. O Este en sea, este caso, sí, perdón. resumí un poquito en qué consistió el proyecto Avería para Bienal de Performance para los que estén escuchando esto por primera vez, sobre este proyecto por Ok. primera vez. El proyecto Abedía consistía sintéticamente en que en el mismo espacio donde había estado un boliche mítico de los años 90 que lo había diseñado Delof, que a su vez tenía una genealogía muy interesante de cómo había llegado a ser un boliche, venía la juventud peronista, el caso Bulacio, el tema de HIV, y esa misma pareja que era muy militante, entendió que en los 90 la militancia tenía que ser una militancia nocturna, una militancia de la noche. En su momento también ellos hablaban de una militancia de la bisexualidad. Eh, entonces crearon este lugar. Este lugar, muy rápidamente en los 90, se vio abordado por un montón de un circuito nocturno muy pujante, al cual yo siempre vuelvo, me parece como es, creo que muchos volvemos a los 90 en Argentina, sobre todo en Capital Federal, para entender ahí qué pasó, qué fue lo vibrante, y también con todas sus contradicciones de la llegada del neoliberalismo Ujú. y del 2001 y de la televisación del under, ¿no? Eh, Tortonese podría ser como una figura que pasa de un lugar a otro, ¿no? Y muchos más así, o sea, yo recuerdo que en ese momento la situación era ir del under a la televisión o todo lo contrario, ¿no? No ir nunca a la televisión, bueno, etc. La situación se da como un acto interesante, es que en el 2001 quiebra el país, Ave Porco iba a convertirse en otro proyecto, eh, y el 99, perdón, yendo un poquito antes, en el año 99, Ave Porco como acto final, el 31 de diciembre, rompe todo el espacio porque iba a ser demolido y cada persona se lleva un pedazo del lugar.
El gran Y gesto lo que sucede, ritual, ¿no? El gran gesto ritual claro, fue como, claro, exactamente, hacerse pedazos y que cada uno recogiese uno de esos pedazos y se lo llevase. exacto. Y lo que sucede con ese espacio es que años después se convierte en un supermercado día, lo cual empieza a tener como todos otros protocolos que parecieran ser como completamente opuestos o contradictorios a lo que podría ser una noche under. Pero sin embargo, sin quererlo encuentra sus puntos en común. Uno quizás podría llegar a entender dentro de una mirada cómo se llega de Ave Porco a supermercados día. Bueno, la performance tuvo como un registro muy de archivo, de ir buscando como todos estos pedazos de que hubo ese último día, relatos, imágenes, fotos, y llevar a cabo una suerte de pequeño ritual con elementos que podían estar haciendo referencia a ese pasado, pero adelante del supermercado Día sobre la calle, como si apareciera una suerte de fantasmas contemporáneos. A mí no me parecía tanto que estábamos trayendo el pasado, sino como que había un humor que se construía y se diluía enfrente del supermercado, en el momento en el que el supermercado exactamente cerraba la cortina y aparecía como de nuevo toda esta fauna y flora. Y recuperar de alguna manera algo del espíritu de esos números vivos que se hacían dentro de Claro, la disco, y que ni siquiera se los llamaba performance, ¿no? En aquel entonces. los Bueno, numeritos. exactamente los numeritos, nos desviamos un poco, pero volvemos ahora sí a las imágenes. Nos decías que estas imágenes que nos estás mostrando son imágenes de referencia, también son parte del acervo de tu archivo personal, digamos, y asociadas desde ya a investigaciones o trabajos en curso, ¿no? Uh -huh. Una de mis insistencias últimamente en Argentina era es ir a un campo nudista que se llama Yatán Rumi, en Córdoba. Ujú. Es un campo de 3.000 hectáreas, súper hermoso, en donde hay grupos de personas de lo más diversas, de las más diversas edades, yo diría que gente mayor de 50 años, o familias, etcétera, donde se practica el nudismo en un lugar así paradisíaco. Lo cual para Argentina es conflictivo todavía el nudismo. Para mí era interesante traer mis conflictos argentinos hacia Berlín, que están muy desinhibidos con el cuerpo, y el nudismo Así en pocos es meses. como una zapatilla. En Sí, pocos meses, si les permiten salir afuera, en el Banze, toda la gente practica el nudismo, ¿no? En el lago, en este lago tan hermoso, tan cerca de la ciudad. Lo vas a ver sí, seguramente en pocos meses, insisto, si les permiten salir. sí. A mí me parecía interesante contrastar estas nociones de nudismo y poder entender las genealogías de por qué en ciertos sectores del mundo se lo ve como algo prohibido, en otros como algo permitido. El nudismo tiene una beta interesante que no llegué a investigarla acá, pero tiene una beta sobre el fascismo, en donde uno se podía decir que uno podía estar desnudo porque estaba vestido de un aura blanca, aria, etc. Ese es un tema, un texto muy lindo de Agamben alrededor del desnudo y cómo se practicaba mucho, tanto en Alemania como Italia, como en España, la España de Franco, el nudismo, porque eran cuerpos puros. Entonces no había nada que ocultar. Yo no creo que sea esa la cuestión por la cual acá el nudismo se practique de una manera tan abierta, claramente, pero son cuestiones como que yo quería investigar Pero en este contexto. pero sí se asocia fuertemente a esa imagen que nos compartías, porque ahí hay claramente una mirada fascista del cuerpo desnudo, porque se entiende justamente esa desnudez como un síntoma de enfermedad, ¿no? Claro, sí. Eh, entonces, bueno, como parte del archivo que traje y que expuse en la Bienal, era un poco traer esos contrastes, para tratar de hacer como un acercamiento en un punto que acá puede ser muy natural y en otro lugar muy complejo, ver cuál es el puente entre un lugar y el otro, y qué se aprende también de una instancia y otra, ¿no? Sin tratar eliminando categorías de si acá son más libres o ya somos más reprimidos, ver exactamente qué hilos mueve la historia para que las cosas sean como son.
Está bien, no, claro, esa sería, si no, en todo caso, una reflexión cosmética superficial. Hay que ver cuán profundo podés llegar, digamos, en esta exploración. ¿Quiénes son tus interlocutores? Bueno, tus interlocutores históricos están aquí en la Argentina, es tu grupo de trabajo, son tus amigos, tu círculo más cercano que trabajan y con quienes has desarrollado vínculos que son desde ya no solamente laborales, sino también afectivos. ¿Quiénes son tus interlocutores ahora en este momento en Berlín? ¿O cómo se vive? Vos viste que cuando uno está en el extranjero y es el extranjero en esa ciudad, de alguna manera se refuerza la sensación que uno tiene de otredad, ¿no? O de alteridad. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con el aislamiento, con la soledad, con esta sensación de alteridad? ¿O encontraste compinches, compañeros, referentes o interlocutores allí con los cuales también puedas crear vínculos como los que tenés aquí, que sé que te sostienen mucho en tu producción artística? Sí. Mi modo, digamos, hasta que mi edad lo permita, de vincularme, es salir a la noche a bailar. No hay una edad donde eso se deba terminar. ¿Por qué? Me puse a reflexionar con el COVID el tema de la llegada a los 40 años. Decir, bueno, quizás en el momento ya me voy a cansar de ir a bailar. Voy a tener que encontrar otros modos. Bueno, pero Pero siempre, vos has asociado la noche con un escenario de resistencia también, ¿no? Entonces entiendo sí, perfectamente que la noche sea para vos un espacio a explorar. sí. Y es un espacio también donde encuentro mis mayores afinidades y afectos y modos de socialización. Pero creo que también nos puede pasar a todos. Ves cómo va a ir a una persona y yo ya me quiero hacer amigo, y de repente justo esa persona también, es artista, o sea, y la red se arma, me ha pasado muchas veces que se me arma muy rápidamente cuando voy a una ciudad entrando por la noche, ¿no? Entonces ese era mi plan cuando vine acá, para crear Y, interlocutores. y Berlín es famosa por tener una noche como eso, muy vibrante, Claro, muy vibrante. sí. ¿Llegaste a vivir algo de eso antes de que se cortase todo, antes del lockdown? ¿O? No, porque hice como un plan de mucho, de estar los primeros 2 meses, entre enero y marzo, que llegué a fin de enero, me había propuesto como estar muy concentrado, trabajando, disfrutando del supermercado, de la casa, andando en bicicleta, trabajando. Dije, bueno, como también es el invierno, digo, bueno, empiezo mi sociabilidad 2 meses después. Bueno. Bueno, un No fue. paréntesis obligatorio, ¿no? El paréntesis es también, digamos, un paréntesis corporal, ¿no es cierto? Sí, sí. Muchos se encuentran, a ver qué pensás, ¿no? Muchos se encuentran en esta crisis como la gran oportunidad, no sé, como la oportunidad de Ujú. vivir en un planeta, por supuesto, menos contaminado, la oportunidad de modificar o de revisar ciertos aspectos de un sistema capitalista que dio pruebas de tener fallas estructurales brutales, no sé, la oportunidad de reinventarnos como individuos, como sociedad, con una nueva normatividad que no pierda perspectiva humanista, sobre todo. Digo, en el arte, en el campo de las artes visuales concretamente, ayer escuchaba a un artista que decía la oportunidad de sacarnos este sistema de encima, ¿no? Hablando del sistema del arte como también un sistema neoliberal, que fuerza la relación y que la carga de tensión, la relación entre artista, producción artística y mercado, ¿no? Entonces, es veramente una oportunidad para replantear ciertos formatos y poder analizar en profundidad esa tensión que se ha generado en estos últimos tiempos en relación al arte y al mercado, y que seguramente las ferias, las bienales, contribuyen mucho a alimentar. Sí. Por un lado, también en esta montaña rusa de sensaciones, algo como que me enojó, es decir, ¿por qué siempre tenemos que aprender con dolor, ¿no? ¿Por qué se aprende de esta manera? O sea, ¿por qué tiene que haber 4 millones de personas con miedo a la muerte porque se enfermaron, tantas otras muertas? O sea, no me entra en la cabeza cuando, como, se me hace un poco contradictorio pensar en oportunidad en medio de tanto dolor, ¿no? Pero sin embargo,
también he pasado o incluso paso por momentos de epifanía. Digo, pero me es una pregunta, ¿por qué aparecen estas situaciones en medio de tanto dolor? Es como unos momentos de tanta lucidez. Es algo para preguntarnos que no tiene explicación y viene, parece históricamente en nuestro ADN, pero para mí es una pregunta fundamental en estas instancias de cuando queremos preguntarnos sobre un cambio. ¿Por, por qué nos preguntamos sobre un cambio en momentos de dolor? ¿Por qué no pudimos hacerlo antes? Eso por un lado. Luego, tengo la esperanza de que todos con los que vamos trabajando, y etcétera, más allá de estar inmersos en un sistema capitalista por nuestro modo de producción y que ya viene de generación en generación y nos excede, estemos siempre dando pasos cortos para ir emancipándonos, ¿no? Como dar pasos cortos de emancipación. Entonces, no creo mucho en que mañana termine el COVID y estemos todos bailando desnudos en Córdoba. Me parece que sí va a seguir el trabajo de pasos cortos, mucho más atentos, o sea, con digamos, una interesante experiencia para quienes la pudimos zafar en toda esta situación por nuestras respectivas posibilidades. De, bueno, dar estos pasos cortos un poco más radicales, como me parece que, pero los pasos siguen siendo cortos, ¿no? Me parece que si nos exigimos cambiar el mundo no vamos a poder tampoco, porque es una bomba muy grande que se desarma cablecito a cablecito, y solamente cada cablecito que tocamos estamos haciéndole mal a otra persona, porque eliminar todo un sistema de producción, digamos que en el arte, no vamos al nivel general, eliminar todo un sistema de producción en el arte va a dejar a mucha gente que todavía no reconvierte su profesión, sistemas económicos que lamentablemente los hemos estructurado así. Es un momento para seguir desarmando cablecitos, pero muy como hacer y entonces es momento de hacer plan, ¿no? Decir, bueno, soy una bienal, bueno, participo en una bienal. Es necesario que viajemos 800 artistas de un lado para el otro, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pensémoslo. Está bien, no viajamos, pero entonces no hacemos contactos con nuevas, no sé, colegas. ¿Cómo? Entonces, no viajamos, ¿cómo hacemos? ¿Cómo compartimos conocimiento? Bueno, no es no viajemos, punto. Es no viajamos, pero la parte interrelacional, ¿cómo la solventamos? Es un poco eso No, me a parece que hay ver, que pensar ahora. es cierto lo que vos decís digamos, ante semejante situación de angustia y sin sosiego, es muy difícil poder entrar en modo de reflexión. Quizás necesitemos tiempo y distancia, quizás necesitemos la historicidad una vez más a favor, tomar, digamos, distancia de este hecho para poder después evaluar sus profundas consecuencias, pero me parece de todas maneras que ya estos formatos, como las ferias de arte y las bienales, ya se venían pensando críticamente. Entonces, digamos, es algo que simplemente quizás esta crisis del COVID ha vuelto a poner en la mesa de discusión o ha puesto en mayor evidencia, pero no creo que fuese una situación ni unos formatos con las que el mundo o la comunidad artística estuviese del todo cómoda, ya empezaba como a hacer Sí. algo de ruido, y si bien coincido contigo en que tenemos el privilegio de estar discutiendo de estas cuestiones porque no tenemos otras urgencias que atender, digamos, de alguna manera nosotros hacemos política en nuestros espacios de convivencia y en nuestros espacios de trabajo. Entonces, nada, por supuesto que no es una pregunta, o sea, es que te estoy haciendo, creo que no hay una respuesta, o la respuesta simplemente se está desarrollando a medida que estamos viviendo y las emociones son encontradas, ¿no? Era quizás una reflexión más que nada que compartía. Te voy a seguir un poco guiando en esta deriva que es nuestra conversación. Creo que ambos teníamos una bitácora armada y yo no quería dejar de traer un concepto sobre el cual quiero que vos puedas explayarte lo suficiente porque es bien interesante. Es un concepto de la académica norteamericana especializada en estudios de género, de Elizabeth Freeman. Yo sé que a vos te interesa. Ella habla de crononormatividad, entendiendo que, digamos, la concepción del tiempo hegemónica es una concepción falologocentrista. Digamos, el tiempo existe para producir y para procrear. Y ella contrapone a esta crononormatividad, digamos, lo que ella llama las temporalidades queer. Una manera de concebir, de vivir y
habitar el tiempo, que es muy distinta a la que impone el pensamiento hegemónico. Sé que es interesante para vos el tema, vos me lo propusiste como un tema a conversar, así que en principio quería saber cómo se inscribe este concepto dentro de tu trabajo, desde cuándo y digamos, y en qué andas en esta investigación que sé que te interesa. Eh, particularmente en mi práctica, mis motores son más imágenes que conceptos, o sea, pero luego necesito el espacio donde aterrizarlos, ¿no? Entonces, como o sea, quizás la crononormatividad la puedo entender con esta imagen con la misma imagen, ¿no?, que habíamos mostrado antes, eh, sin haber llegado al concepto. Entonces estos conceptos, de repente, empiezo a investigar cómo poner en paralelo imágenes, proyectos y textos, y de esa manera llegué a esta terminología eh, que no es reciente, ¿no? Que viene ya de como investigaciones de años atrás. Y me empezó a resonar como bastante. Yo la verdad no era una terminología que tuviera presente, pero de repente me di cuenta, mucho del trabajo que hago tiene esa necesidad de temporalidad queer, y mi vida en sí mismo, sin quererlo, se ajusta a esa temporalidad y se pelea con la otra temporalidad. Me pareció que justamente en este momento de cuarentena, de un paréntesis temporal en el cual estamos viviendo todos y cada uno rearticula el tiempo, era un momento muy propicio para, para, para reforzar este término y para ponerlo a prueba con ejercicios, con silencio, con voces, con otro tipo de comunicaciones que no son las del vivo, que es lo que nos está pasando en este momento ahora. Todas estas que vivimos como llenos de interrupciones y de delays y de señales que se caen y de necesidad de llegar al otro pero sin estar en contacto. Entonces, como aprender un poco, también sería esta posibilidad de incorporar este tiempo que estamos viviendo, este tiempo de cuarentena, o este tiempo de restricción. Esa terminología podría ser algo que podría ser interesante para trabajar. Y bueno, justamente es una de las bases en las cuales se basa este nuevo trabajo que estamos haciendo con el grupo de estudios y con el cual vamos a intentar desarrollar más adelante, creo que lo contaba al principio de cuando estábamos hablando, es el uso de la voz o el silencio durante 30 minutos, haciendo un ejercicio con un otro que está del otro lado del teléfono, que se da una cierta cantidad de pautas o no pautas para realizar un ejercicio y después ponerlo en común. Porque también me parece algo de lo lindo de las artes, del cuerpo, del movimiento, es poder, casi como un ejercicio, poder poner en práctica, incorporar estos conceptos, ¿no? Cómo incorporamos estas palabras o estas palabras, estos conceptos, estos estudios, pero desde una situación más práctica. Y con eso no es que podemos eliminar, no creo que podamos eliminar de esa manera, de nuevo, como todo un sistema ya estructurado de condicionamientos falocéntricos, hablando en esos sentidos, de procreación y producción, si es que como músculo no lo vamos ejercitando. Entonces, ejercitamos, de repente algo se destraba, como en el yoga. Es interesante para alguien que trabaja tanto con el cuerpo o en el campo de las artes vivas, pensar que se puede como romper o por lo menos jugar a que se puede romper la linealidad, ¿no? Me parecía como muy interesante y muy revolucionario. O sea que entonces esto es una investigación que está en desarrollo, digamos, y que se va contaminando tu trabajo, ¿o es una línea muy específica de tu trabajo? Esta terminología en específico, hablando de Sí. esta terminología, digamos como que la recupero hace muy poquito tiempo, pero de repente siento como que atravesó todo mi trabajo, como que siempre estuve trabajando y no me había dado cuenta. Aún antes de poder nombrarla, digamos, como noción. Exacto, Ya claro, atravesaba tu trabajo.
eso es interesante, ¿no? Volviendo un poco, creo que hay algo de estas, que yo también estoy en un tiempo de paréntesis en esta beca, ¿no? Que me permite quizás ahondar en ciertos tipos de textos o sea, quizás son frases, palabras, conceptos que me habían atravesado en algún momento de mis prácticas de las obras y no las había tomado del árbol. Creo que este momento, no solo de cuarentena, sino también de estar en un contexto muy cómodo de trabajo, hace que yo pueda decir, esto lo estuve trabajando durante todo el tiempo. Es ese tiempo de reflexión que este tipo de situaciones permite. Y de lo cual Sí, perdón, no te quería no, interrumpir. es la parte en la cual estaría como más agradecido con este tipo de oportunidad de beca, ¿no? De decir, bueno, estoy muy cómodo, me permite durante este año, paréntesis, Ujú. no encargarme de las cosas mundanas. eh, No, me y, preguntaba si te interesa teorizar sobre tu trabajo. ¿Sos de esos artistas que pueden pensar su obra en términos críticos y además desarrollar materiales que después pueden ser consumidos por la academia o por la crítica? Claramente sos una persona de acción y de poner el cuerpo, pero también me parece que hay como una inquietud intelectual importante y una serie de lecturas, de teorías y de conceptos que atraviesan tu obra de las cuales no te desentendés. ¿Te ves como un productor también de este tipo de digamos, de material. productos, en todo caso intelectuales o académicos? ¿O no te queda cómodo para nada ese traje? Yo diría que es una frustración, como me encantaría, como creo que como no puedo hacer eso, hago lo otro. Como soy muy consumidor Mm. de teoría eh, contemporánea o filosofía, es mi literatura constante, además de ciertas instancias de ciencia ficción. Eh, y muchos de esos conceptos me sirven, de nuevo, como en los momentos del ensayo, para poder compartir y poner en común ciertos conceptos. Lo que sí he hecho ahora, que también para mí me ha sido bastante revelador, es trabajar también para la Bienal de Berlín con Marie Bardet, que ya pone bastante como en palabras, instancias del cuerpo, y creo que en ciertos diálogos hemos podido empezar a poner como ciertos conceptos no tanto sobre mi trabajo, sino sobre el trabajo, que creo que me interesa más quizás hacer, como elaborar teorías sobre lo que estoy trabajando que sobre mi trabajo en Ujú. específico. Sí, sí, me gustaría poder tener un cuaderno teórico por cada producción que realizo. Eh, bueno, voy inventando lo que sale. No, y lo que decís me invita a hacerte la próxima pregunta porque me da mucha curiosidad. Tus materiales de lectura, qué estás leyendo, qué has leído, cuáles son tus autores de referencia. Hay algo ahí en la configuración del universo literario que consumimos, también de alguna manera se puede dar una configuración del tipo de artista que somos, ¿no? Entonces, por ahí es Sí. una pregunta personal que te hago, pero a mí me da mucha intriga o me gustaría que compartas algunos de los materiales que estás leyendo o que has leído que, bueno, nada, que te hayan interpelado o que hayan tenido fuertes resonancias a nivel personal que después se tradujeron en un gesto artístico concreto, ¿no? Eh, bueno, cuando Mencionaste a Gamben, por ejemplo, ¿no? Agamben me sirve como en un lateral, digamos. Agamben me lateraliza ciertos pensamientos. No me lleva a la acción, digamos, sino como que me deja escribir ciertos pasajes de lo que hago, pero no hago a partir de Agamben, por ejemplo, si tuviera que ser como Mm. un lugar de propulsión. Sí me acuerdo perfectamente que cuando leí uno de los primeros textos eh, de quien era Beatriz Preciado, ahora Paul, Ujú. terminé de leer el libro y me fui directo, como bueno, listo, ya está, se acabó el mundo, tengo que empezar ya. Como fue. No Testo Yonki, Una conmoción sí, leerla. fue como directo. Después ahí, Oscar Wilde también me pasó muchas veces de leer textos de él y de ir directamente al trabajo. Eh, un texto de La decadencia de la mentira de Oscar Wilde, creo que cuando me siento flojo, Es eh, a él. voy al texto que es muy cortito y empezamos de nuevo.
Después hay un texto de Marlene Guayar, que es un texto Mm, reciente, de 2 o 3 años, que se llama Una teoría los travesti lo suficientemente maravilloso, buena, maravilloso. que también es un texto que te lleva, te lleva directo a la acción. Eh, ¿Diste tengo un inicio a montón, una ahora se me... diste inicio a una de las charlas que se realizaron en la Berlín Bienale con un texto de Clarice Ah, Lispector? sí. Ese texto en específico, Lispector también vendría a ser como, no sé si te pasa también que después hay autores que te gustarían ser. A mí me gustaría ser Clarice Lispector, o me gustaría ser Derek Sharman, o me gustaría ser como que hay algunos que como que los leo más porque me gustaría ser, como medio referente de artista. Eh, no sé si sus vidas personales, pero sí su producción. Eh, y el de Clarice Lispector es un texto muy interesante, se llama El huevo y la gallina, interesante porque es un texto que en lo particular yo uso cada vez que se arma el grupo con el cual se va a desarrollar un proyecto, yo empiezo los ensayos leyendo ese texto, que es un texto medio mantra, medio absurdo, pero muy coherente, y que también un poco esto como lo que comentaba anteriormente del tema de estos conceptos que llegan después, pero uno piensa, los estuve trabajando siempre. Eh, Ese texto después, cuando investigo un poco, es un texto que a ella le habían invitado al primer congreso en Bogotá de brujería de 1967, porque dijeron que ese texto era una brujería, pero que ella no era bruja. Entonces le invitan para que lea el texto porque era una brujería, porque encantaba a todo el mundo, como encantaba en el sentido de encantamiento. Y yo digo, wow, y como que el tema básico, como de la forma de un huevo, etcétera, wow, por qué este texto? Claro, como es como un texto ceremonia, siempre para mí fue un texto ceremonia ese. Es Y iniciático para entender que, vos, te sí, sirve para dar el puntapié inicial para el inicio de algo. sí, siempre es mi texto de comienzo. ¿Te Me parecía interesa, lindo que, te interesa por otra parte el mundo del esoterismo, no es cierto? sí, hoy justo hablaba con una amiga que se llama Mónica Girón, es una artista contemporánea, que siempre discutimos muchas instancias alrededor del esoterismo, y ella me decía, bueno, quizás es momento de que dejes de hablar del esoterismo, como que... Y yo te lo traje a colación, genial. No, no, justamente me parece como súper interesante. Yo estoy trabajando últimamente mucho con el elemento de la sal, entonces están todos los gualichos alrededor de la sal. Y con Mónica me decía, bueno, quizás te llegó una etapa en donde tenés que dar fundamentos muy teóricos de por qué es como es tu, tu- tu esoterismo particular, de por qué es el uso de esos elementos, para que no queden, para que no quede el trabajo elaborado en una teorización de lo inaprensible, sino en algo de lo concreto. A mí el esoterismo me encanta. Sinceramente, me parece como también un espacio de lectura. Ya no lo leo tan asiduamente como antes, pero me parece que ahí se encuentran un montón de otras maneras de ver el mundo. Mm. Digamos que todo el COVID Un me la campo paso muy, un viendo campo muy, astrólogos. un campo muy fértil además para estimular la imaginación, ¿no es cierto? Sí, como ver, como ver la realidad desde otras perspectivas Ujú. y de otras teorías, que bueno, nosotros inventamos esta teoría para movernos en este planeta Tierra, pero se nos pudo haber ocurrido cualquier otra cosa. Y de hecho a otras comunidades se les ocurrió cualquier otra cosa. Y luego, bueno, digamos que también están toda esta Calibán y la bruja, ¿no? Como toda esta rama en donde se puede entender por qué se ha reprimido a lo que entendemos, a qué hemos llamado brujería, ¿no? Yo quizás me adscribo más a eso, a eso, a esta referencia de las brujas volaban porque se ponían ungüentos alucinógenos en la punta de la escoba, o sea, y podían tener ciertas proyecciones, y eso era el volar. Bueno, ese es el esoterismo que a mí me parece más interesante, Ujú. como el concreto, el que produce cosas.
No quiero robarte muchísimo más tiempo, estamos hablando hace ya una hora, o si has querido, qué placer. Pero quizás sí preguntarte como una última pregunta, o no, más que una pregunta, es casi una reflexión, o como si fuésemos brujas, brujos, brujes, pudiésemos, pudiésemos pensar en el futuro y cómo imaginamos ese futuro a partir de todo lo que nos está sucediendo en este presente, ese futuro de las artes vivas, ¿no? Digamos, somos muy conscientes de que los espacios de los espacios de encuentro, los espacios en donde las artes vivas pueden desarrollarse, ya sea una galería, un teatro o una disco, son espacios que van a estar, digamos, van a tener que hacer foco en la seguridad biológica de los que los habiten, ¿no? De los espectadores, ¿no? Entonces, ¿te dan ganas de pensar conmigo un futuro posible de las artes vivas? O la verdad es que no, es que hay que ser simplemente paciente y esperar a que la situación vaya encontrando un cauce y la ciencia nos rescate? No, me parece que seguramente que es lindo pensarlo porque más allá de que sea posible, o sea, solo una hipótesis, también nos puede dar una noción de presente, ¿no? Como el pensar y una noción de cuidado, ¿qué entendemos como cuidado Mm, en este contexto del otro? Porque por lo visto lo que ahora nos va a reunir es una manera de tratar de seguir haciendo algo así como lo mismo, pero cuidándonos, ujú. con protocolos de cuidado. Y ahí yo me pregunto ahí sí me gustaría pensar si podemos tener un riesgo consensuado en Ujú, qué es el cuidarse. A mí me parece que hay que tener, el cuidarse a veces es tener riesgos consensuados, a mi entender. ujú. Eh, con el grupo siempre nos preguntamos, bueno, ¿qué hubiera pasado si todos tendríamos prácticas de mucho, si fuera algo muy común, tener muchas prácticas de contacto corporal? ¿No estaríamos más inmunes a este tipo de cosas? Eh, entonces, ¿cuáles van a ser los riesgos consensuados entre nosotros para cuidarnos? Es como una contradicción la palabra, pero me parece que el futuro podría elaborarse sobre eso. Creo que tenemos a su vez tenemos material donde ir a buscar de referencia como Cromañón, el SIDA. Tenemos lugares donde ver qué hicimos, en qué fallamos muy gravemente, cuáles fueron nuestros aciertos. O sea, cómo en lo que devino, por ejemplo, Cromañón, que a mí se me hace bastante similar al COVID, no sé por qué se me vino porque es un antes y un después en la nocturnidad, y esto va a ser un antes y un después en esto que hablamos del escénico, cómo nos vamos a encontrar en los espacios comunes. me, me parece que después no habilitamos más la posibilidad de riesgo consensuado. Es interesante, ¿no? Pasar de una era que es la del cuidado de sí a otra era que es la del cuidado del otro, y esto es algo que empieza como a construir quizás una nueva idea de comunidad, ¿no? Mm, sí. Hermoso. ¿Vos qué estabas pensando al respecto de Me, este me- futuro? me resulta, pienso, tengo mucha afinidad contigo con lo que acabas de decir. Eh, También pienso que esa es una salida posible, la de verdad poder crear consensos a pesar de los miedos y los prejuicios, eh, y que entender que justamente una comunidad de diversos es mucho más interesante que una comunidad de iguales, y que estos encuentros, digamos, van a ser como la prueba, estos nuevos futuros encuentros van a ser una prueba piloto de una nueva futura sociedad, no me caben dudas. Eh, Soy escéptica en algunos aspectos, como vos bien dejaste expresado, en relación a qué va a pasar con una cosa más macro en términos económicos y de sistema, pero tengo muchas expectativas y muchas esperanzas en relación a lo que puede pasar en términos más micro, ¿no? De micropolíticas, de grupos, de comunidades y de acciones ya más específicas. Y creo que el campo artístico siempre fue un campo frondoso para poder afrontar los cambios, digamos, entendiendo que el cambio es algo positivo, es una evolución hacia un estadio como, bueno, superador, ¿no es cierto?
¿Querés agregar algo más o si fue un verdadero placer este encuentro contigo? No, yo no tengo más que Muy palabras de lindo. agradecimiento. No se me ocurre ahora qué agregar, pero también muy contento de haber tenido esta charla. Bueno, entonces te mando un abrazo enorme, cuídate mucho y nos seguimos Vos también. encontrando.